Las galetas que nunca se enfrían. Esta es una historia real. Sé que han escuchado esa frase cientos de veces y la mayoría son mentiras elaboradas para conseguir más visitas. Pero necesito que entiendan algo antes de continuar. No estoy contando esto para entretenerlos. Lo cuento porque durante 20 años ha sido mi carga, mi secreto, mi condena silenciosa. Y necesito que alguien más lo sepa. Necesito que alguien me crea. Mi nombre es Mateo. En aquel entonces tenía 12 años. Y esta es la historia de la noche en que rompí la única regla que mi abuela Dona Consuelo me había repetido desde que tengo memoria. La ofrenda no se toca a mí yo, porque si le cuitas algo a los muertos vienen a quitarte algo a ti. No le hice caso. Y lo que pasó después, desearía poder decir que fue solo una pesadilla. Octubre del año 2003. Mis padres me dejaron en casa de mi abuela en las afueras de Puebla porque trabajaban para una agencia de turismo en Ciudad de México. El Día de Muertos era temporada alta para los turistas. De todo el mundo llegaban para ver los desfiles, para fotografiar las calaveras pintadas, para tomarse selfies frente a ofrendas que no comprendían. Mis padres tenían que acompañar grupos, viajar, trabajar horas extras. No podían llevar a un niño de 12 años con ellos. ¿Te quedas con tu abuela una semana? Me dijo mi madre mientras me dejaba en el portón de aquella casa vieja una tarde del 29 de octubre. Obedécela, no la hagas enojar. Asentí con la cabeza, pero por dentro estaba emocionado. Me gustaba quedarme con mi abuela. Ella cocinaba mejor que mamá, contaba historias fascinantes por las noches y lo más importante, no me vigilaba constantemente como mis padres. Con ella tenía libertad. Pero había algo en esa casa que nunca me gustó. El cuarto de las ofrendas. La casa de Dona Consuelo era una construcción antigua levantada por mi bisabuelo hacía casi 100 años. Se encontraba al final de un callejón estrecho flanqueado por muros de piedra cubiertos de enredaderas secas que parecían dedos esqueléticos aferrándose a la roca. No había alumbrado público en esa zona. No había vecinos cerca. La casa más próxima quedaba a 200 metros por lo menos y entre ambas se extendía un terreno baldío lleno de hierba seca y nopales retorcidos que proyectaban sombras extrañas cuando el viento los movía. Lo primero que me golpeó al cruzar el umbral fue el olor. No era un olor desagradable exactamente, sino el aroma del tiempo mismo, paredes que habían absorbido décadas de humedad, cortinas que jamás se habían lavado, madera vieja pudriéndose lentamente en la oscuridad. Era el olor de las cosas que se niegan a desaparecer. La casa tenía 2 pisos, pero mi abuela solo utilizaba el primero. El segundo llevaba quebrado desde que murió mi abuelo y ella siempre decía que ella no tenía fuerzas para subir las escaleras. Pero yo siempre sospeché que había otra razón. Algo en el segundo piso que ella no quería que nadie tocara, igual que el cuarto de las ofrendas. Esa habitación se encontraba en la esquina sureste de la planta baja, justo al lado del dormitorio de mi abuela. Tenía una puerta de roble macizo tan pesada que necesitaba usar ambas manos para moverla, y siempre estaba cerrada con llave. Durante todo el año ese cuarto permanecía cerrado. Mi abuela no permitía que nadie entrara ni siquiera para limpiar. Una vez le pregunté por qué, ella me respondió con esa voz suya que no admitía réplicas. Ese es el cuarto de los que ya se fueron, mijo. No es lugar para los vivos. Pero a finales de octubre todo cambiaba. La tarde del 30 de octubre yo estaba en la cocina ayudando a mi abuela a preparar la cena cuando escuché el tintineo metálico de unas llaves. Levanté la vista y la vi de pie frente a la puerta del cuarto de las ofrendas sosteniendo una llave de bronce antigua de esas que solo se ven en películas de época. ¿Vas a abrir ese cuarto, abuela?, pregunté. Vamos a preparar la bienvenida, respondió ella sin mirarme, como si estuviera hablando consigo misma. Los invitados llegan mañana. La llave giró en la cerradura con un chasquido que resonó en el pasillo como un hueso quebrándose. La puerta se abrió con un chirrido prolongado y una corriente de aire frío brotó del interior tan helada que sentí la piel de los brazos erizarse a pesar de que afuera todavía había sol. Y con ese aire llegó un olor. No era el olor a humedad que esperaba de un cuarto cerrado durante meses. Era algo diferente.
Algo que no supe identificar en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente, olía a velas consumidas, a flores marchitas, a ausencia, a todas esas cosas que quedan cuando alguien se va y no regresa. Entra, me dijo mi abuela. Ayúdame. Tragué saliva y la seguí al interior. El cuarto era más pequeño de lo que imaginaba. Apenas 3 metros cuadrados con paredes encaladas que alguna vez fueron blancas, pero que el tiempo había tenido de un amarillo enfermizo. El techo era bajo, tanto que daba la sensación de estar descendiendo hacia algún lugar subterráneo. No había ventanas. La única iluminación provenía de un foco de filamento que colgaba del centro, parpadeando como si estuviera a punto de morir en cualquier momento. Y en medio del cuarto estaba el altar. 3 niveles de madera oscura talada con figuras de cempasúchil y calaveras entrelazadas. En el nivel superior descansaban varios marcos con fotografías, rostros en blanco y negro que no reconocía, rostros a color desvaídos de personas que vagamente recordaba de reuniones familiares. Y en el centro de todos ellos la fotografía de mi abuelo, don Fermín. Él murió cuando yo apenas tenía 3 años. No guardaba ningún recuerdo suyo, solo las historias que mi abuela contaba y fotografías como esta. En la imagen era un hombre de mediana edad con un bigote espeso, ojos hundidos que miraban directamente al lente y una sonrisa que no era exactamente alegre. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes, algo que quizás no querrías saber. Mire esa fotografía y juro que por un instante los ojos en ella se movieron. Abuela, dije sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Los ojos del abuelo. ¿Qué pasa con ellos? Preguntó ella sin voltearse, ocupada sacudiendo el polvo de los estantes. Nada, no es nada. Me convencí de que había sido la luz parpadeante, mi imaginación, el nerviosismo de estar en un lugar tan oscuro y frío. Tenía que ser eso. Durante el resto del día mi abuela me enseñó cómo preparar la ofrenda. Cada elemento tenía un significado, cada objeto ocupaba un lugar específico por una razón que iba más allá de la simple decoración. El cempasúchil debía esparcirse formando un camino desde la puerta principal hasta el cuarto de las ofrendas. Para que el aroma los guíe, explicó mi abuela. Los muertos no ven como nosotros, ellos siguen los olores. Las velas se colocaban en las 4 esquinas del altar, para que no se pierdan en la oscuridad. La sal y el agua a los costados. La sal purifica lo malo que pueda venir con ellos. El agua es para que beban después de largo camino. Y a la comida, tanta comida, tamales, atole, pan de muerto, frutas, calaveritas de azúcar. ¿Por qué tanta comida, abuela? Pregunté mientras la observaba acomodar los platos. Porque tienen hambre, mi hijo. Han esperado todo el año para comer lo que les gustaba en vida. No podemos decepcionarlos. Quise preguntarle cómo era posible que los muertos comieran, pero la expresión en su rostro me detuvo. Había algo en sus ojos, una seriedad absoluta que no permitía cuestionamientos. Finalmente mi abuela colocó un paquete pequeño justo debajo de la fotografía de mi abuelo. Chocolatines, galetas de chocolate con cobertura de malvavisco y relleno de nuez, de la marca Gamesa. A tu abuelo le encantaban estas galetas, dijo ella y su voz se quebró apenas un poco. Cada semana compraba un paquete. Venían 3 galetas y siempre las repartía, una para mí, una para alguien que él quisiera y una para él. Colocó el paquete con cuidado como si estuviera manipulando algo sagrado. Cada año le pongo estas galetas, y cada año espero que venga por ellas. Antes de salir del cuarto mi abuela me tomó del hombro. Sus dedos huesudos pero firmes se clavaron en mi carne con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Me miró directamente a los ojos y en ese momento su rostro cambió. Ya no era la abuela dulce que me cocinaba mis platillos favoritos. Era otra persona, alguien que cargaba con un conocimiento antiguo transmitido de generación en generación. Mateo, escúchame bien. Su voz había descendido varios tonos, convertida en algo grave, casi ceremonial. A partir de la medianoche la ofrenda no se toca. No puedes tomar nada del altar. No puedes comer nada, beber nada, ni siquiera agarrar algo y dejarlo en su lugar. Nada. ¿Entiendes? Porque abuela. Porque a partir de la medianoche esas cosas ya no son nuestras.
les pertenecen a ellos, y si tomas algo de los muertos. Se detuvo. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo más, pero al final solo negó con la cabeza. Los muertos vienen a reclamar lo mío. Vienen a llevarse lo que les quitaste. ¿Llevarse cómo? Mi abuela no respondió. Me sostuvo la mirada unos segundos, mas luego soltó mi hombro y caminó hacia la puerta. Pero antes de salir añadió algo que se grabó en mi memoria para siempre, y nunca estés en este cuarto después de la medianoche. Nunca. Esa noche, la del 30 de octubre, me acosté en la cama del cuarto de visitas sin poder dormir. No era miedo exactamente, o al menos eso me decía a mí mismo. Era el silencio. En Ciudad de México estaba acostumbrado al ruido constante, autos, voces, música de los vecinos, el zumbido perpetuo de la civilización. Aquí no había nada. Solo el viento silbando entre las rendillas de las ventanas, el roche de los nopales contra los muros exteriores y algo más. Algo que venía del cuarto de las ofrendas. Me senté en la cama, el corazón acelerándose. Pasos muy suaves, muy lentos, como de alguien caminando descalzo sobre madera vieja. Contuve la respiración aguzando el oído. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego comenzaron de nuevo. Más cerca esta vez, como si quien caminara hubiera salido del cuarto de las ofrendas y estuviera avanzando por el pasillo. Quise llamar a mi abuela, pero mi garganta se había quebrado. Quise levantarme y correr, pero mis piernas no respondían. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Clavé la mirada en la rendilla inferior, ese pequeño espacio entre la puerta y el suelo por donde se filtraba un hilo de luz de luna, y vi una sombra. No era la sombra de pies humanos. Era más corta, más pequeña, como las patas de algún animal. La sombra permaneció allí varios segundos. Luego se movió. Avanzó hacia el dormitorio de mi abuela. Escuché la puerta de su habitación abrirse. Escuché a mi abuela murmurar algo que no pude distinguir. Luego la puerta se cerró. Silencio. Me dejé caer sobre la almohada con el corazón martilleándome las costillas y me cubrí con la cobija hasta la cabeza. Es un gato, me repetí mentalmente. Mi abuela tiene un gato. Seguro es un gato callejero que se metió a la casa. Eso es todo. Solo un gato. Pero a la mañana siguiente, cuando le pregunté a mi abuela sobre el gato, ella me miró con extrañeza. ¿Cuál gato? Yo no tengo ningún gato. El último que tuve murió hace 10 años. No me atreví a preguntar más, y traté de olvidar lo que había visto aquella noche. Me convencí de que había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio del viaje. Tenía que ser eso. No había otra explicación lógica. Pero había algo que no podía olvidar. El paquete de chocolatines en el altar. Durante todo ese día no pude dejar de pensar en él. En el sabor del chocolate derritiéndose en la lengua, en la textura del malvavisco, en el crujir de la nuez. Había comido esas galetas muchas veces antes y sabía exactamente lo deliciosas que eran. Mi abuela no había comprado ningún paquete para mí. En toda la casa no había otro. El único estaba en el altar. Pertenecía a mi abuelo. Pertenecía a los muertos. Me repetí que no lo tocaría. Había escuchado la advertencia de mi abuela. No iba a romper la regla. Pero esa noche, la del 1 de noviembre, hice algo que me perseguiría durante el resto de mi vida. La noche del 1 de noviembre comenzó como cualquier otra. Mi abuela preparó una cena ligera, un plato de caldo aguado con unas cuantas verduras flotando y un pedazo de pan duro que tuve que remollar para poder masticar. Me explicó que durante el Día de Muertos los vivos debíamos comer poco para dejar lo mejor a quienes regresaban del otro lado. No entendí la lógica detrás de aquella tradición, pero no me atreví a cuestionar. El hambre, sin embargo, no entiende de rituales ni de respeto a los difuntos. A las 9 en punto mi abuela me ordenó ir a dormir. Mañana será un día largo, dijo mientras recogía los platos de la mesa. Necesitas descansar. Obedecí sin protestar. Me metí en la cama del cuarto de visitas, me cubrí con la cobija delgada que olía a naftalina y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Mi estómago gruñía cada pocos minutos recordándome que apenas había comido.
Y cada vez que cerraba los ojos mi mente conjuraba la misma imagen, el paquete de chocolatines descansando sobre el altar envuelto en su papel aluminio brillante esperando. Solo es una galeta, susurró una voz en mi cabeza. Tu abuelo tiene 3, no va a extrañar una sola. Además, él siempre compartía sus galetas con los demás. Tu abuela lo dijo, él quería que tú comieras una, pero la abuela advirtió que no tocara nada. Tu abuela es vieja, supersticiosa, cree en cosas que no existen. Estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media. Los muertos no regresan. Los muertos no comen galetas. Los muertos están muertos y punto. Pero los pasos de anoche, un gato callejero, una rata, esta casa es vieja, está llena de bichos. No fue nada sobrenatural. Ese debate interno se prolongó durante horas. El reloj de pared en el pasillo marcaba el paso del tiempo con su tic-tac monótono, las 10:30, las 11. A las 11:30 tomé una decisión. Me levanté de la cama descalzo para no hacer ruido y caminé hacia la puerta. Solo iba a buscar un vaso de agua. Eso era todo. Y si por casualidad pasaba frente al cuarto de las ofrendas, si por casualidad echaba un vistazo al altar, si por casualidad. Sabía que me estaba mintiendo a mí mismo, pero el hambre era más fuerte que la razón. Abrí la puerta con cuidado, conteniendo la respiración mientras las bisagras emitían un quejido apenas audible. El pasillo se extendía ante mí sumido en una oscuridad casi total. No me atreví a encender la luz por temor a despertar a mi abuela, así que avancé guiándome por la memoria con una mano apoyada en la pared fría. El silencio de la casa era absoluto. No se escuchaba el viento afuera, ni los nopales rozando los muros, ni siquiera el tic-tac del reloj que había estado oyendo desde mi habitación. Era como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento. Pasé frente a la puerta del dormitorio de mi abuela, cerrada. Ningún sonido provenía del interior. Continué avanzando hacia la cocina, pero mis pies se detuvieron antes de llegar, porque desde la dirección del cuarto de las ofrendas vi luz. No era la luz eléctrica del foco parpadeante, era un resplandor cálido anaranjado danzante. Luz de velas. Mi abuela había apagado todas las velas antes de acostarse. Yo la había visto hacerlo. Había soplado cada una de las llamas mientras murmuraba una oración en un idioma que no reconocí y luego había cerrado la puerta del cuarto con llave. Entonces, quien las había encendido de nuevo, la respuesta lógica era que mi abuela se había levantado durante la noche para revisar el altar. Quizás era parte del ritual. Quizás había algo que yo no sabía. Pero acababa de pasar frente a su puerta. Estaba cerrada. No había escuchado ningún movimiento. Debí haber regresado a mi cuarto. Debí haber vuelto a meterme bajo las cobillas y olvidarme de las galetas, del hambre, de todo. Eso habría sido lo sensato. En cambio, caminé hacia la luz. La puerta del cuarto de las ofrendas estaba entreabierta. Yo había visto a mi abuela cerrarla con llave. Estaba completamente seguro de ello. El sonido del cerrojo girando todavía resonaba en mi memoria. Y sin embargo, ahí estaba una rendija de varios centímetros por donde se escapaba el resplandor de las velas, proyectando una franja dorada sobre el piso de madera del pasillo. Me detuve frente a la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Una parte de mí gritaba que corriera, que me alejara, que algo estaba terriblemente mal. Pero otra parte, la parte curiosa, la parte hambrienta, la parte estúpida de un niño de 12 años, me empujaba a seguir adelante. Extendí la mano y empujé la puerta. Se abrió sin resistencia, sin el chirrido que había escuchado esa tarde. Como si alguien la hubiera aceitado, como si alguien la hubiera preparado para mí. El interior del cuarto apareció ante mis ojos. El altar seguía en su lugar con sus 3 niveles cargados de ofrendas. Las 4 velas en las esquinas ardían con llamas perfectamente verticales sin oscilar ni un milímetro a pesar de la corriente de aire que debería haber entrado por la puerta abierta. Los pétalos de cempasúchil cubrían el suelo formando el camino que mi abuela había trazado y su aroma inundaba el espacio con una intensidad casi sofocante.
y el paquete de chocolatines seguía ahí justo debajo de la fotografía de mi abuelo brillando bajo la luz de las velas como si me estuviera lamando. Crucé el umbral. En el momento en que mi pie descalzo tocó el interior del cuarto, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso, más frío, como si hubiera entrado en una cámara frigorífica en lugar de una habitación normal. El olor del cempasúchil se intensificó hasta el punto de hacerme lagrimear mezclándose con otro aroma que no había notado antes, un olor a madera vieja, a serín húmedo, a algo que había permanecido encerrado demasiado tiempo. El olor de los ataúdes, pensé, y el pensamiento me heló la sangre. Pero no me detuve. Seguí caminando hacia el altar hipnotizado por el paquete de galletas que parecía brillar con luz propia. Solo 3 pasos me separaban de él. Di el primero. La vela de la esquina derecha frontal se apagó. Me quedé inmóvil con el pie suspendido en el aire. No había soplado ninguna corriente. No había pasado nada que explicara por qué esa llama se había extinguido. El viento, me dije, entró aire por alguna rendija. Solo eso. Di el segundo paso. La vela de la esquina izquierda frontal se apagó. El cuarto se oscureció a la mitad. Las sombras de los objetos sobre el altar se alargaron retorciéndose sobre las paredes como dedos huesudos buscando algo que agarrar. La fotografía de mi abuelo quedó parcialmente iluminada y juro que su sonrisa parecía más ancha que antes. Coincidencia, me repetí aunque mi voz interior temblaba. Las velas estaban a punto de consumirse. Es normal que se apaguen. Di el tercer paso. La tercera vela se apagó. Solo quedaba una, la de la esquina derecha trasera, la más alejada de mí, la que se encontraba justo al lado del rincón más oscuro del cuarto. Ese rincón donde las sombras se acumulaban, tendencias que parecían sólidas, impenetrables, vivas. Y en ese momento lo escuché. Una respiración. No era mi propia respiración. Yo estaba conteniendo el aliento desde hacía varios segundos con los pulmones ardiendo por la falta de oxígeno. Tampoco era el viento. El viento no respira con ese ritmo lento, pausado, deliberado. La respiración venía del rincón oscuro, del espacio junto a la última vela encendida, de algún lugar que yo no podía ver pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. Alguien estaba allí. Alguien que había estado esperando. Quise correr. Cada músculo de mi cuerpo me suplicaba que huyera, que saliera de ese cuarto, que no mirara atrás. Pero mis piernas no respondían. Era como si estuvieran clavadas al suelo, petrificadas por un terror que iba más allá de lo racional. Y entonces la última vela se apagó. La oscuridad fue instantánea y absoluta. No podía ver nada, ni el altar frente a mí, ni mis propias manos, ni la puerta por donde había entrado. Era como si me hubieran arrojado a un pozo sin fondo, flotando en un vacío negro donde no existía arriba ni abajo, adelante ni atrás. Pero podía escuchar el sonido de alguien poniéndose de pie, un crujido de madera como el de una silabiera soportando peso que de pronto desaparece, un roche de tela contra tela como ropa antigua moviéndose. Y luego pasos. No eran pasos normales. Sonaban como unas golpeando contra el piso de madera. Lentos, deliberados, acercándose. Quise gritar, pero mi garganta se había quebrado. Quise rezar, pero había olvidado todas las oraciones que mi abuela me había enseñado. Solo podía permanecer ahí paralizado mientras aquello se aproximaba en la oscuridad. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Sentí el aliento en mi nuca. Frío. Tan frío que me erizó cada velo del cuerpo. Olía a tierra mojada, a madera podrida, a algo que había pasado demasiado tiempo bajo tierra. Y luego la voz, una voz de hombre, ronca, como si no hubiera hablado en años y las cuerdas vocales se hubieran oxidado por el desuso. Viniste por las galetas del abuelo. No pude responder. El terror me había robado la capacidad de hablar, de pensar, de hacer cualquier cosa que no fuera temblar. El aliento frío seguía en mi nuca, constante, rítmico. Podía sentir una presencia justo detrás de mí, tan cerca que si daba un paso hacia atrás chocaría contra ella. El abuelo sabe que te gustan los chocolatines. Continuó la voz casi susurrando en mi oído. Eres igual que él. A él también le encantaban.
Una mano tocó mi hombro, fría como el hielo. Dedos que se clavaron en mi carne a través de la tela del pijama apretando con una fuerza que no parecía humana. Pude sentir 5 puntos de presión distintos, 5 unas aranando mi piel. Pero no pediste permiso, dijo la voz y algo en su tono cambió. Ya no era amable, ya no era la voz de un abuelo cariñoso. Se había vuelto dura, cortante, amenazadora. Tomaste sin pedir, y tu abuela ya te explicó lo que pasa cuando le quitas algo a los muertos. La mano apretó más fuerte. Sentí las uñas perforando mi piel, un dolor agudo que me hizo jadear. Pero el abuelo no quiere quitarte nada. Continuó la voz acercándose, mas hasta que pude sentir algo rozando mi oreja. Algo frío. Algo que no eran labios humanos. Tú eres sangre de su sangre. El abuelo te quiere. El abuelo solo quiere. Una pausa. El silencio se extendió durante lo que pareció una eternidad. Quedes aquí con él. La mano en mi hombro tiró de mí hacia atrás. Quédate aquí, con el abuelo, para siempre. No sé de dónde sacó la fuerza. Quizás fue el instinto de supervivencia, ese mecanismo primitivo que se activa cuando el cuerpo sabe que está en peligro mortal. Quizás fue el terror elevado al extremo tan intenso que se transformó en energía pura. O quizás fue algo más, algo que me protegió en ese momento, aunque nunca sabré qué. Me arranqué de la garra de aquella mano, sentí las uñas desgarrar la tela de mi pijama y arañar mi piel. Arrollé el paquete de galletas que había agarrado sin darme cuenta hacia donde creía que estaba el altar y corrí. En la oscuridad total, sin poder ver nada, me estrellé contra una pared. El impacto me sacudió los huesos, pero no me detuve. Tanté frenéticamente buscando la puerta, la encontré, tiré de la sala al pasillo. Y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, chocando contra las paredes, tropezando con mis propios pies, sin importarme el ruido que hacía ni si despertaba a mi abuela ni nada más. Solo quería alejarme de ese cuarto, de esa voz, de esa mano helada que todavía podía sentir en mi hombro como una marca de hierro. Luego a mi habitación, cerré la puerta de un golpe, salté a la cama y me envolví en las cobillas hasta cubrirme completamente. Y allí me quedé temblando, llorando en silencio, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La luz del amanecer trajo consigo una falsa sensación de seguridad. Me quedé en la cama largo rato escuchando los sonidos normales de la mañana, pájaros cantando afuera, mi abuela moviéndose en la cocina, el crepitar del aceite en una sartén. Sonidos cotidianos, mundanos, reconfortantes. Sonidos que pertenecían al mundo real, al mundo de los vivos. Quizás todo había sido una pesadilla. Quizás me había quedado dormido sin darme cuenta y mi mente había fabricado aquel horror a partir de las historias de mi abuela y mi propia imaginación hambrienta. Eso tenía que ser. No había otra explicación. Pero cuando me senté en la cama y me quité la parte superior del pijama para revisarme, la explicación racional se derrumbó. En mi hombro izquierdo, exactamente donde había sentido aquella mano agarrándome, había 5 marcas amoratadas. 5 dedos perfectamente delineados sobre mi piel con pequeñas medias lunas donde las uñas habían presionado con más fuerza. No era un sueño. No era mi imaginación. Algo me había tocado en ese cuarto. Algo me había agarrado. Algo había intentado retenerme. Escuché pasos acercándose por el pasillo. 3 golpes suaves en la puerta. Mateo, ya despertaste. La voz de mi abuela. Trago y saliva intentando recuperar la compostura. Me puse la camiseta rápidamente cubriendo las marcas en mi hombro. Sí, abuela, ya estoy despierto. Sal. Necesito hablar contigo. Había algo en su tono que me inquietó. No era el tono normal de mi abuela, el tono amable y cantarín con el que solía despertarme. Este era más serio, más grave. Abrí la puerta. Mi abuela estaba de pie en el pasillo con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que no supe interpretar. No parecía enojada, pero tampoco tranquila. Era algo intermedio, algo que se parecía mucho a la preocupación mezclada con otra cosa que no logré identificar. Entraste al cuarto de las ofrendas anoche. No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada. Consideré mentir. Por un segundo las palabras, no abuela, estuve dormido toda la noche, se formaron en mi lengua listas para salir.
Pero cuando miré los ojos de mi abuela supe que era inútil. Ella sabia, de alguna manera siempre sabia. Sí, admití bajando la mirada. Fui a tomar las galetas, pero no me las comí. Las dejé, las tiré de vuelta al altar y salí corriendo porque me detuve sin saber cómo explicar lo que había experimentado sin sonar como un loco. Mi abuela no dijo nada, simplemente extendió la mano y tomó la mía. Ven conmigo. Me guió por el pasillo hasta el cuarto de las ofrendas. La puerta estaba abierta de par en par y la luz del día entraba por el pasillo iluminando parcialmente el interior. A diferencia de la noche anterior, el cuarto ya no parecía amenazador. Solo era una habitación pequeña con un altar lleno de objetos coloridos. Pero cuando vi lo que había sobre el altar me quedé sin aliento. El paquete de chocolatines estaba abierto. El papel aluminio había sido desdoblado con cuidado, casi con delicadeza, y dejado a un lado formando un pequeño cuadrado brillante. Y dentro del paquete donde deberían haber estado 3 galetas solo quedaba una. Yo no lo abrí. Diré inmediatamente, la voz temblándome. Te lo juro, abuela. Cuando lo tiré estaba cerrado. No lo abrí. No comí nada. Lo sé, respondió mi abuela y su voz sonaba extraña, distante, como si estuviera hablando desde muy lejos. Cuando entré esta mañana ya estaba así. Entonces, ¿quién? Mi abuela no me dejó terminar. Señaló hacia un punto del cuarto que yo no había notado. El rincón oscuro donde había escuchado la respiración la noche anterior, donde algo había estado esperándome en las tinieblas. Ahora ese rincón estaba iluminado por la luz matutina y pude ver claramente lo que contenía: una silla vieja de madera del tipo que usan los carpinteros en sus talleres, con el respaldo talado en un patrón de joyas y flores. No recordaba haber visto esa silla antes. Estaba seguro de que no estaba allí cuando ayudé a mi abuela a preparar el altar. Y sobre el asiento de la silla había una servilleta de papel doblada, y sobre la servilleta una galeta chocolate. Mi abuela me miró, luego miró hacia mi mano izquierda. No mi mano. Mi mano estaba cerrada en un puño. Yo no me había dado cuenta hasta ese momento. Lentamente, como si mis dedos pertenecieran a otra persona, abrí el puño. En mi palma descansaba una galeta chocolate, envuelta en una servilleta de papel idéntica a la que estaba sobre la silla, tibia, como si alguien acabara de sostenerla entre sus manos antes de dármela. No sé de dónde salió, dije, mi voz reducida a un susurro. No la agarré, no recuerdo haberla tomado. Estaba en mi mano cuando desperté, pero yo no. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi abuela. No eran lágrimas de tristeza exactamente, ni de miedo. Era algo más complejo, una emoción que yo con mis 12 años no tenía la capacidad de comprender completamente. Tu abuelo repartió las galetas, migo, dijo él y su voz de cuebro, como siempre lo hacía en vida. Me quedé mirándola sin entender. 3 galetas, continuó mi abuela, acercándose al altar y señalando el paquete abierto. Una quedó en el paquete, una está en la silla donde él solía sentarse cuando trabajaba en su taller, y una, miro la galeta en mi mano, una para ti. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de significados, que yo apenas comenzaba a vislumbrar. Pero, abuela, diré tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor que la recorría anoche, había alguien en este cuarto. Alguien me habló, alguien me agarró del hombro. Me dijo que me quedara aquí con él para siempre. El rostro de mi abuela se transformó. La emoción que había visto antes, esa mezcla de nostalgia y algo más, desapareció instantáneamente. En su lugar quedó algo que reconocí sin dificultad: terror puro. ¿Qué le dijo exactamente?, preguntó, agarrándome de los hombros con una fuerza que no esperaba de una mujer de su edad. Palabra por palabra, Mateo. Necesito saber exactamente qué le dijo. Me pregunto si había venido por las galetas del abuelo. Dijo que sabía que me gustaban los chocolatines, que era igual que él. Luego dijo que no había pedido permiso, que había tomado sin pedir. Y después, tragué saliva recordando el frío de aquella mano en mi hombro. Después dijo que no quería quitarme nada, que me quería, que solo quería que me quedara aquí con él, para siempre. Mi abuela me soltó como si mis hombros quemaran.
Retrocedió un paso dos hasta que su espalda chocó contra la pared del cuarto. Su rostro había perdido todo color volviéndose tan blanco como la cal de las paredes. Dios mío, murmuró. Dios mío, no. Abuela, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo lo que me dijo? Ella no me miraba. Sus ojos estaban fijos en la silla del rincón en la galeta que descansaba sobre ella en algo que solo ella podía ver. Eso no fue tu abuelo, Mateo. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en un pozo profundo. ¿Qué quieres decir? Él dijo que era. Eso no fue tu abuelo, repitió mi abuela y ahora había urgencia en su voz, casi desesperación. Tu abuelo jamás te pediría que te cuidaras con él. Tu abuelo sabía lo importante que es la vida, lo preciosa que es cada respiración, cada latido. Él nunca querría que alguien que ama muriera antes de tiempo. Se persignó 3 veces murmurando oraciones en voz baja. Lo que dejó anoche fue otra cosa. Algo que vino con los muertos pero que no es uno de ellos. Algo que se hace pasar por los que amamos para engañarnos, para atraparnos. El cuadro pareció encogerse a mi alrededor. Las paredes se acercaban, el techo descendía, el aire se espesaba. Pues pregunté aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Mi abuela me miró y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos, una certeza absoluta de que lo que estaba a punto de decirme era verdad. Hay cosas que siguen a los muertos cuando regresan, Millo. No todo lo que cruza en Día de Muertos es familia. Algunos son parásitos. Entidades que se alimentan de los vivos usando las caras y las voces de los que ya se fueron. Se pegan a las ofrendas, a los altares, a cualquier puerta que abramos hacia el otro lado. Hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto contarme. Tu abuelo, él no murió de manera natural. Hubo algo más, algo que se le pegó en sus últimos días de vida, algo que todavía está atado a esta casa. Y ahora miro las marcas en mi hombro que se asomaban por debajo del cuello de mi camiseta. Ahora te ha marcado a ti. Marcado. ¿Qué significa eso? Significa que ya sabe quién eres. Significa que puede encontrarte. Y significa que no va a detenerse hasta conseguir lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Mi abuela tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Levarte con él, de la misma manera que se elevó a tu abuelo. El resto del día transcurrió en una niebla de preparativos que yo no comprendía del todo. Mi abuela sacó de debajo de su cama un balde de madera que yo nunca había visto. Dentro había objetos que parecían pertenecer a otra época, bolsas de sal gruesa, botellas de cristal helenas de un líquido transparente que ella llamaba agua bendita, un crucifijo de plata ennegrecido por el tiempo y un cuaderno pequeño con tapas de cuero, sus páginas amarillentas cubiertas de una caligrafía apretada que costaba descifrar. Esto perteneció a tu bisabuela, me explicó mientras hojeaba el cuaderno. Ella era curandera. Sabía cosas que la gente normal prefiere ignorar. Cosas sobre lo que hay del otro lado y cómo protegerse de ello. Pasamos horas preparando la casa. Mi abuela trazó líneas de sal en cada umbral, cada ventana, cada grieta por donde pudiera entrar algo. Roció agua bendita en las esquinas de las habitaciones mientras recitaba oraciones en un idioma que sonaba antiguo, gutural, muy diferente del español que yo conocía. Esta noche no sales de la habitación donde estés, me instruyó mientras el sol comenzaba a descender. No importa lo que escuches, no importa quién te lame, no abres la puerta por nada del mundo. Y si te escucho a ti, abuela, ella me miró con una seriedad que me erizó la piel. Especialmente si me escuchas a mí. Esa cosa puede imitar cualquier voz. Puede sonar exactamente como alguien que conoces y amas. Puede hacerte creer que está en peligro, que necesita ayuda, que va a morir si no abres la puerta. Se inclinó hacia mí tomándome la cara entre sus manos arrugadas. Pero no es real, Mateo. Nada de lo que escuches esta noche es real. Solo lo que puedes ver con tus propios ojos. ¿Entiendes? Asentí aunque por dentro estaba aterrorizado. ¿Qué vamos a hacer, abuela? ¿Cómo lo detenemos? No lo detenemos, respondió ella y había una tristeza infinita en su voz. Solo sobrevivimos hasta que amanezca. Después del Día de Muertos las puertas se cierran y esas cosas vuelven a donde pertenecen. Solo tenemos que aguantar hasta el amanecer.
El sol se hundió en el horizonte con una rapidez que parecía antinatural. Un momento el cielo estaba teñido de naranja y rojo, y al siguiente la oscuridad había caído como un telón de teatro súbita y completa. No hubo crepúsculo, no hubo transición gradual, solo luz y luego nada. Mi abuela encendió velas por toda la sala, en las mesas, en los estantes, en el suelo, formando un círculo amplio donde nos sentamos los dos. La luz parpadeante creaba sombras que bailaban en las paredes, pero de alguna manera esas sombras familiares eran reconfortantes. Eran sombras normales causadas por objetos normales, no como las sombras del cuarto de las ofrendas. No te muevas del círculo, me advirtió mi abuela sosteniendo el crucifijo de plata contra su pecho. La sal nos protege mientras estemos dentro. El reloj en la pared marcaba las 9. Luego las 10, luego las 11. A las 11:47 comenzó. El primer sonido fue un rasguño, suave, casi imperceptible como el de un ratón arañando madera. Provenía del cuarto de las ofrendas. Mi abuela apretó mi mano con fuerza, indicándome que guardara silencio. El rasguño se detuvo. Durante varios segundos el único sonido fue nuestra propia respiración y el crepitar de las velas. Luego volvió a empezar, más fuerte esta vez, más insistente, como una zaranando una puerta desde el lado equivocado. Y después los mismos pasos que había escuchado la noche anterior, pesados, lentos, arrastrándose por el pasillo. Acercándose, se detuvieron justo al otro lado de la puerta de la sala. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, podía escuchar la sangre corriendo por mis venas, podía escuchar el sudor deslizándose por mi frente. Y entonces una voz, la voz de mi abuelo, Consuelo. Mi abuela cerró los ojos apretando el crucifijo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Consuelo, abre la puerta, soy yo. La voz era exactamente como la recordaba de las grabaciones que mi abuela me había mostrado alguna vez. Cálida, profunda, con ese acento característico de Puebla que arrastraba las eses y suavizaba las eres. He esperado todo el año para verte. ¿No vas a dejarme entrar? Mi abuela no respondió, no abrió los ojos. Solo seguía rezando en voz baja, las palabras brotando de sus labios como un mantra de protección. Consuelo, por favor, hace tanto frío afuera. Déjame entrar, déjame estar contigo una vez más. La voz cambió adquiriendo un tono suplicante, casi lastimero. Ya no me quieres, ya te olvidaste de mí. Vi lágrimas deslizarse por las mejillas de mi abuela, pero ella no se movió, no abrió los ojos, no dejó de rezar. Y luego la voz cambió de nuevo. Abuelita, ábreme. Mi propia voz, exactamente igual. Hasta el último matiz, hasta la última inflexión. Abuelita, tengo miedo. Estoy afuera y está muy oscuro. Ábreme, por favor. Me quedé helado. Era como escuchar una grabación de mí mismo, pero torcida, distorsionada de alguna manera que no podía identificar. Abuelita, ¿por qué no me abres? Ya no me quieres. La voz comenzó a sollozar, sollozos que sonaban exactamente como los míos cuando lloraba. Abuelita, hay algo aquí afuera conmigo, algo horrible. Por favor, ábreme, por favor. Los sollozos se convirtieron en gritos. Abuelita, ábreme, me está agarrando. Abuelita, por favor, lévame. Y luego silencio, tan súbito como había comenzado. Mi abuela y yo nos quedamos inmóviles dentro del círculo de sal, sin atrevernos a respirar, sin atrevernos a movernos. El silencio se extendió durante segundos que parecieron horas. Y entonces escuchamos algo peor. El sonido de una ventana abriéndose. En mi habitación. Mi abuela abrió los ojos de golpe, el terror pintado en cada arruga de su rostro. La ventana de tu cuarto, susurró. Olvidé ponérsela en la ventana de tu cuarto. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, lo escuchamos. Pasos dentro de la casa. Ya no venían del pasillo exterior. Venían de dentro. La puerta de la sala se abrió de golpe. De pie en el umbral enmarcado por la oscuridad del pasillo había una figura. Tenía la forma de mi abuelo. El mismo cuerpo fornido de carpintero, los mismos hombros anchos, el mismo bigote espeso. Pero había algo terriblemente mal en él. Los ojos. Los ojos no eran los ojos amables que aparecían en las fotografías. Eran pozos negros vacíos, sin blanco, sin pupilas, sin nada que pudiera llamarse humano.
dos agujeros de oscuridad absoluta que se clavaron en nosotros con un hambre que trascendía la comprensión. Y la sonrisa. Esa sonrisa que se extendía demasiado, que ocupaba demasiado espacio en la cara, que revelaba demasiados dientes. Dientes afilados dispuestos en múltiples hileras como los de un tiburón o algo peor. La cosa que había sido mi abuelo, que pretendía ser mi abuelo, que usaba su cara como una máscara mal ajustada, entró en la habitación. Y en la línea de salvallos sus pies estaló en llamas azules que se extinguieron al instante. Nuestra protección había caído. La criatura avanzó hacia nosotros. No caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran erráticos, entrecortados como una película antigua proyectada a velocidad irregular. Un segundo estaba en el umbral de la puerta, al siguiente había recorrido medio metro sin que yo percibiera el desplazamiento, como si la realidad misma se distorsionara a su alrededor, incapaz de procesar su existencia. Mi abuela se puso de pie, interponiéndose entre la criatura y yo. En su mano derecha sostenía el crucifijo de plata, en la izquierda el cuaderno de mi bisabuela. Su cuerpo temblaba visiblemente, pero su voz cuando habló fue firme como el acero. Tú no eres Fermín. La cosa que elevaba la cara de mi abuelo ladeó la cabeza en un ángulo imposible, casi 90 grados, como si su cuello estuviera hecho de goma en lugar de huesos y músculos. La sonrisa grotesca se ensanchó más, estirando la piel de las mejillas hasta el punto de parecer a punto de rasgarse. Consuelo, dijo, y su voz ya no intentaba sonar humana. Era un coro de susurros superpuestos, como si docenas de voces hablaran al mismo tiempo desde una garganta que no estaba diseñada para el habla. Siempre tan terca, tan obstinada, por eso te amé, por eso todavía te amo. Mi esposo está muerto, respondió mi abuela levantando el crucifijo. Y tú no eres él, eres la cosa que lo mató. La criatura detuvo su avance. Por un momento algo cambió en su expresión. La sonrisa vaciló, los ojos sin fondo parpadearon y por una fracción de segundo vi dolor genuino cruzar esas facciones distorsionadas. Un dolor antiguo, hambriento, infinito. Yo no lo maté, susurró la cosa, y ahora las múltiples voces sonaban casi melancólicas. Yo solo lo reclamé. Él me invocó primero, él abrió la puerta, él taló la calla que me contenía, y cuando sus manos tocaron la madera maldita, su alma quedó marcada. Como la del niño ahora, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La criatura me miró por encima del hombro de mi abuela, y en esos pozos de oscuridad vi algo que se parecía al hambre de un depredador observando a su presa. El niño tiene su sangre, continuó dando otro paso adelante. Tiene su mismo gusto por las cosas dulces. Tiene su misma curiosidad que lo lleva a tocar lo que no debe. Y ahora tiene mi marca en su piel. Instintivamente levé la mano a mi hombro, a las 5 marcas amoratadas que ardían bajo la tela de mi camiseta. Puedo sentirlo, dijo la criatura, y algo parecido al placer cruzó su rostro deforme. Puedo sentir su miedo, puedo oler su sangre joven corriendo por sus venas, tan dulce, tan llena de años por vivir, de años que podría darme a mí. Mi abuela comenzó a recitar algo del cuaderno. Las palabras no eran español, ni náhuatl, ni ningún idioma que yo hubiera escuchado antes. Eran sonidos guturales antiguos que parecían arrancar algo del aire mismo. Mientras hablaba, las velas a nuestro alrededor parpadearon y la temperatura del cuarto descendió varios grados. La criatura siseó. El sonido fue como el escape de gas de una tubería rota mezclado con el gruñido de un animal acorralado. Retrocedió un paso y vi que donde antes había estado parada el suelo de madera estaba ennegrecido, como si algo lo hubiera quemado desde adentro. Palabras viejas, escupió la cosa, y ahora su voz destilaba rabia. Palabras de los que vinieron antes. ¿Crees que pueden detenerme, Consuelo? ¿Crees que puedes proteger al niño con oraciones y sal y símbolos oxidados? Se irguió en toda su altura y juró que creció. Lo que antes parecía un hombre de estatura normal ahora rozaba el techo con la cabeza, su cuerpo estirándose como una sombra al atardecer. Pero yo he esperado 9 años. He esperado en las grietas entre los mundos, alimentándome de migajas, de los suspiros de los moribundos, de las lágrimas de los que lloran a sus muertos.
y cada día de muertos cuando las puertas se abren he intentado cruzar. Pero siempre faltaba algo. Sus ojos negros se clavaron en mí. Hasta ahora, el primer ataque fue tan rápido que no lo vi venir. Un instante la criatura estaba a 3 metros de distancia, al siguiente estaba sobre nosotros. No saltó, no corrió. Simplemente apareció como si hubiera dejado de existir en un punto del espacio para materializarse en otro. Mi abuela gritó algo y levantó el crucifijo. Hubo un destello de luz plateada, un chillido que perforó mis tímpanos como agujas al rojo vivo y la criatura fue lanzada hacia atrás. Se estrelló contra la pared con tanta fuerza que el yeso se agrietó formando una telaraña de fisuras que se extendió hasta el techo. Pero no cayó. Se quedó allí pegada a la pared como una araña gigante con los brazos y las piernas en ángulos que desafiaban la anatomía humana. La sonrisa había desaparecido reemplazada por una muestra de furia pura. Eso dolió Consuelo Ciceo. ¿Has practicado desde la última vez? He tenido 9 años para prepararme, respondió mi abuela sin bajar el crucifijo. Su mano temblaba violentamente y noté que de su nariz comenzaba a brotar un hilo de sangre. Fuera lo que estaba haciendo le estaba costando un precio físico. Sabía que volverías. Sabía que algún día encontrarías la manera de cruzar. Y aún así dejaste que el niño viniera, dejaste que tocara la ofrenda. Dejaste que abriera la puerta que yo necesitaba. Mi abuela palideció. Vi la culpa cruzar su rostro como una sombra y en ese momento de debilidad la criatura atacó de nuevo. Esta vez fue diferente. No vino directamente hacia nosotros. En cambio las sombras del cuarto cobraron vida. Se despegaron de las paredes del techo de cada rincón donde la luz de las velas no alcanzaba y se lanzaron hacia las lamas. Una por una las velas comenzaron a apagarse, no sopladas por el viento, sino ahogadas por dedos de oscuridad que envolvían las mecas y las estrangulaban. Mateo, no te muevas del círculo, gritó mi abuela, pero ya era demasiado tarde. El círculo de sal había sido roto cuando la criatura entró. Las llamas azules que habían consumido la línea protectora habían dejado un hueco en nuestra defensa y ahora las sombras se colaban por esa abertura como agua por una grieta en una presa. Sentí algo frío enroscarse alrededor de mi tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano negra hecha de pura oscuridad agarrándome. No tenía dedos definidos, solo una masa amorfa que se apretaba contra mi piel con la fuerza de un torno. Grité. El dolor fue instantáneo e indescriptible. Era como si me estuvieran vertiendo nitrógeno líquido directamente en los huesos, un frío tan intenso que quemaba. Sentí la piel de mi tobillo ampolarse bajo el agarre de aquella cosa, sentí mis músculos contraerse en espasmos involuntarios. Mateo, mi abuela se volvió hacia mí rompiendo su concentración en la criatura de la pared. Ese fue su error. La cosa que elevaba la cara de mi abuelo se despegó de la pared y cayó sobre ella como una ave de rapina descendiendo sobre su presa. Las garras, porque ahora eran garras y no dedos, se hundieron en los hombros de mi abuela y ambos cayeron al suelo en un amasillo de extremidades y gritos. El crucifijo rodó por el piso lejos del alcance de mi abuela. Las sombras que me sujetaban tiraron con más fuerza arrastrándome hacia la oscuridad. Sentí más manos aferrándose a mis piernas, a mis brazos, a mi cintura. Cada punto de contacto era un nuevo foco de agonía helada que se extendía por mi cuerpo como raíces de hielo. Tan joven susurraron las sombras y sus voces eran ecos de la criatura principal, fragmentos de la misma entidad hambre que se había dividido para atacar. Tanta vida por delante, tantos años por devorar. Luché, pateé, arañé, pero las sombras no tenían cuerpo sólido que golpear, no tenían forma que resistir. Mis puños atravesaban la oscuridad sin encontrar nada mientras el frío seguía extendiéndose por mis extremidades, robándome la sensación, robándome la fuerza. A través de mis ojos nublados por las lágrimas vi a mi abuela luchando contra la criatura. Tenía el cuaderno de mi bisabuela en la mano y estaba golpeando a la cosa con él, gritando palabras en ese idioma antiguo que parecían causar dolor físico a la entidad.
Cada golpe producía un siseo, un estallido de humo negro, pero no era suficiente. No era suficiente. La criatura inmovilizó a mi abuela contra el suelo, sus garras hundiéndose en sus muñecas. La anciana gritó de dolor y vi sangre brota de las heridas, oscura y espesa bajo la escasa luz que quedaba en el cuarto. Siempre me preguntaste por qué maté a tu esposo, dijo la criatura, inclinándose sobre el rostro de mi abuela hasta que sus ojos negros quedaron a centímetros de los de ella. ¿Por qué lo elegía él entre todos los humanos que podrían haber talado esa cara maldita? Mi abuela forcejeaba, pero la criatura era demasiado fuerte. Sus brazos estaban clavados al suelo, sus piernas inmovilizadas bajo el peso de aquella cosa que ella no intentaba parecer humana. Fue por ti, Consuelo. Siempre fue por ti. La criatura sonrió y esta vez la sonrisa fue diferente. Fue la sonrisa de alguien que finalmente puede revelar un secreto guardado durante demasiado tiempo. Tu bisabuela me encerró hace 60 años. Me celó en un trozo de madera maldita con sus palabras de poder y sus rituales de sangre. Y durante décadas esperé en la oscuridad sonando con el día en que sería libre. Las sombras que me sujetaban dejaron de tirar. Permanecieron enroscadas alrededor de mi cuerpo, manteniéndome inmóvil, pero ya no intentaban arrastrarme. Era como si toda la entidad estuviera concentrada en este momento, en esta revelación. Cuando tu esposo encontró ese trozo de madera en el bosque, cuando decidió usarlo para talar un ataúd, supe que mi momento había llegado. Podía sentir la sangre de tu bisabuela corriendo por sus venas, diluida después de generaciones, pero todavía presente, todavía poderosa. La criatura soltó una de las muñecas de mi abuela y elevó una garra al rostro de la anciana, trazando una línea desde la sien hasta la barbilla sin romper la piel. Un gesto casi tierno, obscenamente íntimo. Pero no era él quien me interesaba. Era su esposa, la nieta de quien me encerró, la que heredó el don de ver más allá del velo, la que podría haberme destruido si hubiera sabido cómo. Sus ojos negros brillaron con algo que podría haber sido admiración. Tu Consuelo, siempre fuiste tú. Mi abuela dejó de luchar. Vi en su rostro una comprensión horrible, una revelación que parecía drenar toda la resistencia de su cuerpo. Me llevé a tu esposo como advertencia, continuó la criatura, para que supieras que estaba aquí. Para que pasarás el resto de tu vida preparándote, fortaleciéndote, aprendiendo todo lo que pudiera enseñarte el miedo. Porque cuando finalmente te reclamara, quería que fueras digna de mí. Se inclinó más hasta que su boca deforme rozó la oreja de mi abuela. Y ahora, después de 9 años de espera, después de 9 años de verte, encender velas y rezar oraciones y proteger esta casa con sal y símbolos inútiles, finalmente tengo lo que necesito para cruzar permanentemente. Sus ojos se volvieron hacia mí. Un niño de tu sangre, un niño que tocó la ofrenda, un niño que abrió la puerta desde este lado. Comprendí entonces con una claridad horrible lo que estaba pasando. Yo no era la víctima, era la lave. Mi transgresión en el cuarto de las ofrendas no había sido un simple error de un niño hambriento. Había sido exactamente lo que la criatura necesitaba. Al tomar algo del altar, al romper el equilibrio sagrado del Día de Muertos, había creado una grieta en la barrera que separaba el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Y esa grieta era lo suficientemente grande para que algo terrible pasara a través. No susurré, pero mi voz salió como un graznido estrangulado. La criatura me sonrió, una sonrisa que prometía eternidades de sufrimiento. Sí, pequeño, tú me trajiste aquí, y ahora voy a usar tu vida para cuidarme. Se levantó de encima de mi abuela, quien permaneció en el suelo demasiado debilitada por la pérdida de sangre para moverse. Con pasos lentos, deliberados, la criatura comenzó a caminar hacia mí. Las sombras que me sujetaban se apretaron con más fuerza, inmovilizándome completamente. No podía mover los brazos ni las piernas, ni siquiera girar la cabeza. Solo podía ver cómo aquella cosa se acercaba a cada paso, un eco sordo en el piso de madera chamuscada. No te preocupes, dijo la criatura, y su voz casi sonaba amable. No dolerá mucho. Solo sentirás cómo tu vida se drena, cómo tus años por vivir se convierten en combustible para mi existencia.
Y cuando termine, cuando no quede nada de ti excepto un cascarón vacío, serás parte de mí, para siempre. Extendió una garra hacia mi rostro. Cerré los ojos y entonces escuché la voz de mi abuela. No las palabras débiles de una anciana moribunda. No los susurros temblorosos de alguien derrotado. Era una voz de mando, una voz de poder, una voz que resonaba con la fuerza de generaciones de mujeres que habían luchado contra la oscuridad y habían sobrevivido. Las palabras que pronunció no tenían sentido para mí, pero pude sentir su peso en el aire. Cada sílaba era como un golpe de martillo contra un yunque, cada pausa era como el silencio antes del trueno. El idioma era antiguo, más antiguo que el español, más antiguo que el náhuatl, más antiguo quizás que la humanidad misma. La criatura se detuvo. Por primera vez desde que había entrado en la habitación vi algo parecido al miedo cruzar su rostro deformado. No siseó girándose hacia mi abuela. No puedes, no sabes cómo. Mi abuela estaba de pie. No sé cómo lo había logrado. Sus muñecas seguían sangrando profusamente, su rostro estaba pálido como la cera y sus piernas temblaban con cada respiración. Pero estaba de pie con el cuaderno de mi bisabuela abierto en una mano y el crucifijo recuperado en la otra. Y sus ojos brillaban, no con luz natural ni con el reflejo de las velas moribundas. Era un brillo que venía de adentro, un resplandor azul plateado que parecía irradiar desde sus pupilas como faros en la noche. Mi bisabuela te encerró una vez, dijo mi abuela, y su voz había cambiado. Era más profunda, más resonante, como si hablara con 1000 voces a la vez. Pero no te destruyó porque no sabía cómo. Pensó que el arte sería suficiente, que la madera maldita te contendría para siempre. Dio un paso adelante, luego otro. Cada pisada dejaba una marca luminosa en el suelo, un símbolo que brillaba brevemente antes de desvanecerse. Pero yo he tenido 9 años para aprender. 9 años para descifrar los secretos que ella dejó incompletos. 9 años para encontrar las palabras que ella no conocía. La criatura retrocedió. Las sombras que me sujetaban comenzaron a aflojarse como si la entidad estuviera retirando parte de su fuerza para enfrentar esta nueva amenaza. No puedes, repitió la criatura, pero ahora su voz sonaba diferente, menos segura, más desesperada. Eres humana, mortal, no tienes el poder para. No necesito poder, interrumpió mi abuela. Solo necesito conocimiento y voluntad. Levantó el crucifijo sobre su cabeza y una ofrenda de sangre. Sin dudarlo, sin vacilar, mi abuela se pasó el filo del crucifijo por la palma de la mano izquierda. Un corte profundo limpio que abrió la carne desde la base del pulgar hasta la muñeca. La sangre brotó inmediatamente oscura y abundante, cayendo al suelo en un charco que comenzó a extenderse. Pero no se extendió de manera natural. La sangre se movía con propósito, dibujando líneas en el piso de madera, formando símbolos que yo no reconocía, pero que hacían arder mis ojos solo con mirarlos. Cada línea pulsaba con la misma luz azul plateada que brillaba en los ojos de mi abuela. La criatura gritó. No fue un grito humano, ni siquiera el chillido sobrenatural que había emitido antes. Fue el sonido de algo siendo desgarrado, de algo que existía en los espacios entre la realidad siendo arrancado de su ancla. Las sombras que me sujetaban se disolvieron instantáneamente, evaporándose como humo bajo un viento fuerte. Caí al suelo yadeando, mis extremidades entumecidas por el frío sobrenatural que todavía persistía en mis huesos. No, rugió la criatura y su forma comenzó a distorsionarse. La apariencia de mi abuelo se derretía como bajo una llama, revelando algo debajo que no era humano, que nunca había sido humano. Extremidades que se alargaban y se multiplicaban. Ojos que brotaban en lugares donde no deberían existir ojos. Una boca que se abría y se abría y se abría, mostrando hilera tras hilera de dientes que descendían hacia una garganta sin fondo. Mi bisabuela cometió un error, dijo mi abuela sin inmutarse ante la transformación horrible que ocurría frente a ella. Te encerró en madera porque pensó que la madera podía contener cualquier cosa. Pero no eres un demonio común. No eres algo que pueda ser encerrado. El círculo de sangre en el suelo estaba casi completo.
Solo faltaba un segmento, una pequeña brecha que mi abuela estaba llenando lentamente mientras hablaba. Eres hambre, hambre pura. Hambre que tomó forma, que desarrolló conciencia, que aprendió a disfrazarse de los miedos y deseos de los humanos. No puedes ser encerrada porque el hambre siempre encuentra la manera de escapar. La criatura, ahora completamente transformada en algo que desafiaba la descripción, se lanzó hacia mi abuela. Era un amasillo de oscuridad y dientes y ojos que se retorcían en configuraciones imposibles, una blasfemia contra la geometría y la razón que mi mente se negaba a procesar completamente. Pero antes de que pudiera alcanzarla, el círculo se completó. La luz azul plateada estaló hacia arriba como un geyser, formando una columna que atravesó el techo sin romperlo, extendiéndose hacia un cielo que de pronto parecía infinitamente más profundo de lo que debería ser. Y dentro de esa columna de luz la criatura quedó atrapada, no encerrada. Algo peor. No puede ser encerrada, repitió mi abuela, y ahora su voz sonaba cansada, agotada, como si cada palabra le costara un esfuerzo tremendo. Pero puede ser satisfecha. La criatura dejó de luchar. Sus múltiples ojos se fijaron en mi abuela con algo que podría haber sido confusión. Satisfecha. El hambre solo tiene un final, dijo mi abuela. No es la prisión, no es la muerte, es la saciedad. Dio un paso hacia adelante, cruzando el borde del círculo de sangre. Abuela, no grité, arrastrándome hacia ella a pesar del dolor en mis extremidades congeladas. Pero ella no me escuchó. O quizás me escuchó y decidió ignorarme. 9 años de preparación. Murmuró y ahora hablaba más para sí misma que para la criatura o para mí. 9 años sabiendo que este momento llegaría. 9 años aceptando lo que tendría que hacer. Miró hacia atrás hacia mí y sus ojos ya no brillaban. Eran los ojos de mi abuela, otra vez cansados, arrugados, llenos de un amor que me rompió el corazón. Perdóname, mi yo digo, pero esta es la única manera. Y antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera hacer nada, mi abuela extendió los brazos hacia la criatura. Toma, digo, todo lo que soy, todos mis años, todos mis recuerdos, todo lo que fui y todo lo que podría haber sido. Tómalo, sacíate, y luego vete. La criatura dudó. Por un momento eterno permaneció inmóvil dentro de la columna de luz, sus innumerables ojos parpadeando en una sincronía perturbadora. Parecía estar considerando la oferta, sopesándola contra su hambre infinita. Y luego lentamente se inclinó hacia mi abuela. Lo que siguió no puedo describirlo con palabras. No porque no tenga las palabras, sino porque mi mente se niega a recordarlo con claridad. A imágenes fragmentadas, la luz azul plateada envolviéndolos a ambos, mi abuela y la criatura, fundiéndolos en una única silueta. El sonido de algo que podría haber sido un suspiro de alivio o un grito de agonía o ambos al mismo tiempo. El olor a ozono y a flores marchitas y a algo dulce, empalagosamente dulce como caramelo quemándose. Y luego silencio. La columna de luz se desvaneció. Las sombras del cuarto volvieron a ser sombras normales causadas por la ausencia de luz y nada más. El frío sobrenatural que había impregnado el aire desapareció, reemplazado por el calor normal de una noche de noviembre en Puebla. Y en medio del cuarto donde antes había estado mi abuela solo quedaba un cuerpo. Me arrastré hacia ella. Mis piernas todavía no respondían correctamente, todavía sentía agullas de hielo clavándose en mis músculos, pero me arrastré. Tenía que llegar a ella, tenía que ver. Doña Consuelo yacía en el suelo inmóvil. Sus ojos estaban abiertos mirando hacia el techo con una expresión que no era de dolor ni de miedo, era paz. Una paz absoluta, total, como la de alguien que finalmente ha dejado de cargar un peso que llevaba demasiado tiempo. Pero había algo más. En su pecho, justo sobre el corazón, había 5 marcas. 5 aranazos profundos que habían atravesado la tela de su vestido y la piel de bayo, idénticos a los que había visto en mi hombro, idénticos a los que según él habían encontrado en el cuerpo de mi abuelo 9 años atrás. La marca de la criatura, solo que esta vez las heridas no sangraban. Los bordes estaban cauterizados como si algo increíblemente caliente los hubiera celado, como si algo se hubiera alimentado a través de ellos hasta quedar satisfecho.
Abuela, susurré aunque sabía que era inútil. Abuela, por favor. No hubo respuesta. Por supuesto que no la hubo. Me quedé allí junto al cuerpo de mi abuela durante lo que podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía el silencio, la oscuridad y el cuerpo inmóvil de la mujer que había dado su vida para salvar la mía. En algún momento las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas. El Día de Muertos había terminado. Han pasado 20 años desde aquella noche. 20 años en los que intenté olvidar seguir adelante, construir una vida normal lejos de Puebla y sus altares y sus ofrendas. Me mudé a Ciudad de México, estudié, me castuve un hijo. Hice todo lo posible por dejar atrás lo que ocurrió en esa casa. Nunca volví a celebrar el Día de Muertos. Nunca volví a comer chocolatines. Nunca volví a hablar de lo que pasó. Hasta anoche. Anoche mi hijo de 4 años me preguntó por qué nunca ponemos ofrenda para los bisabuelos. Su maestra en el kinder les había hablado de la tradición, les había explicado cómo los muertos regresan una vez al año para visitar a sus familias, cómo los vivos deben prepararles comida y flores y recuerdos. ¿No los quieres, papi?, me preguntó con esa inocencia brutal que solo los niños tienen. Por eso no les pones comida. No supe qué responder. Mi esposa intervino explicándole que cada familia tiene sus propias tradiciones, que no había nada malo en celebrar de manera diferente. El niño pareció aceptarlo, pero antes de irse a dormir hizo algo que no esperaba. Dejó una galeta chocolatín en la mesa del comedor. Para el bisabuelo, me dijo. La maestra dice que hay que darles lo que les gustaba. Y tú dijiste una vez que al bisabuelo le gustaban las galetas de chocolate. No recuerdo haberle dicho eso, pero los niños escuchan más de lo que creemos. Absorben conversaciones que pensamos que no entienden, fragmentos de historias que contamos sin darnos cuenta. Dejé la galeta donde estaba. No quería hacer un escándalo, no quería asustar a mi hijo con una reacción exagerada. Era solo una galeta, me dije, solo un gesto inocente de un niño que quería honrar a un antepasado que nunca conoció. ¿Qué podía pasar? Me desperté a las 3 de la mañana. El olor a cempasúchil llenaba el departamento. Me senté en la cama, el corazón latiendo desbocado, los recuerdos de hace 20 años inundando mi mente como agua rompiendo una presa. Ese olor, ese maldito olor que había tratado de olvidar durante 2 décadas. Salí de la habitación temblando. El pasillo estaba oscuro, pero al final desde la sala venía un resplandor tenue. Cálido, anaranjado, luz de velas. No teníamos velas en la casa. Nunca las he permitido. Caminé hacia la sala, cada paso una eternidad, cada latido un trueno en mis oídos. Y lo vi, en la mesa del comedor donde anoche solo había una galeta, ahora había un altar completo. Flores de cempasúchil formando un camino desde la puerta principal. Velas encendidas en las esquinas. Fotografías que reconocí inmediatamente, mi abuelo, mi abuela, otros rostros que solo había visto en la casa de Puebla. Y frente al altar, de espaldas a mí, había una figura. Pequeña, del tamaño de un niño de 4 años. Y yo susurré. La figura se volvió. Era mi hijo. Estaba de pie frente al altar con los ojos abiertos pero vacíos, mirando sin ver. En sus manos sostenía algo, el paquete de chocolatines. Abierto. Solo quedaba una galeta. Papi, dijo mi hijo, pero su voz sonaba extraña, distante, como si viniera de muy lejos. El bisabuelo dice que le debes una galeta. Dice que ha esperado mucho tiempo. Dice que es hora de que pagues. Sentí el frío antes de verlo. Ese frío sobrenatural que nunca olvidé, que se grabó en mis huesos hace 20 años. El frío de algo que no debería existir, de algo que se alimenta de los vivos haciéndose pasar por los muertos. Detrás de mi hijo, en la sombra más oscura del rincón de la sala, había algo. Algo que comenzaba a tomar forma, algo que sonreía con demasiados dientes. Hola, mijo, dijo una voz que reconocí, una voz que había escuchado en mis pesadillas durante 20 años. Ha pasado mucho tiempo, pero te dije que las promesas de los muertos nunca se olvidan. La criatura emergió de las sombras. Tenía la cara de mi abuelo, los ojos de mi abuela, y en su pecho, donde el corazón debería estar, había 5 marcas que brillaban con una luz enfermiza.
las marcas de los que había devorado. Tu abuela me dio mucho. Continuó acercándose lentamente, pero no fue suficiente. El hambre siempre vuelve, mijo. Siempre vuelve. Miro a mi hijillo que seguía inmóvil frente al altar con el paquete de galetas en las manos. Pero este es joven, tan joven, tiene tantos años por delante, tantos años que podrían ser míos. Se inclinó hacia mi hijillo extendiendo una mano. Solo necesito que él tome una galeta. Solo una, como tú hiciste hace 20 años. Y entonces el ciclo comenzará de nuevo. Vi la mano de mi hijo moverse hacia la galeta que quedaba en el paquete. No. Me lancé hacia adelante, pero mis piernas no respondieron. Miré hacia abajo y vi sombras enroscándose alrededor de mis tobillos, subiendo por mis pantorrillas, inmovilizándome exactamente como lo habían hecho hace 2 décadas. No puedes detenerlo, dijo la criatura y su sonrisa se ensanchó. El niño ya fue marcado. Lo marqué mientras dormía anoche cuando dejó la galeta en la mesa. Solo estaba esperando a que la tomara. Mi hijo levantó la galeta hacia su boca. Hijo, no suéltala ahora. Pero mi hijo no me escuchaba. Sus ojos seguían vacíos, su cuerpo se movía como una marioneta controlada por hilos invisibles. La galeta rozó sus labios, y en ese momento vi algo en su cuello. Una marca, pequeña casi invisible, del tamaño de una moneda, 5 puntos, como la huella de una mano diminuta. La marca ya estaba allí. Mi hijo ya había sido reclamado. La galeta entró en su boca. Vi cómo masticaba, cómo tragaba, cómo sus ojos vacíos se llenaban de algo que no era él, algo hambriento, algo antiguo, algo que ahora vivía dentro de mi hijo. La criatura frente a mí comenzó a reír, una risa que sonaba como huesos quebrándose, como tierra cayendo sobre un ataúd, como el llanto de todas las madres que han perdido a sus hijos. Ahora él es mío, dijo, y cuando llegue su momento él traerá a otros, y esos otros traerán a más. Y el ciclo continuará generación tras generación para siempre. Las sombras me soltaron. Caí al suelo temblando, llorando, incapaz de hacer nada más que mirar a mi hijo. Mi hijo que ahora me miraba con ojos que ya no eran los suyos. Ojos negros, sin pupila, sin blanco, solo oscuridad. Papi dijo y su voz era un coro de susurros, docenas de voces hablando al mismo tiempo. Tengo hambre. Sonrió. Una sonrisa que se extendía demasiado, que mostraba demasiados dientes. Y en ese momento supe que todo había terminado, no para el mundo. El mundo seguiría girando, la gente seguiría viviendo sus vidas, los días de muertos seguirían llegando cada noviembre. Pero para mí, para mi familia, para todos los que elevaran mi sangre, el hambre nunca termina. El hambre solo se transmite. Y ahora mi hijo es el portador, y yo soy el siguiente en la lista. Mientras escribo esto, mi hijo está sentado en la esquina de la habitación. No ha dormido en 3 días. No ha comido nada excepto chocolatines. No ha hablado excepto para preguntarme cuándo llegara el próximo día de muertos. Faltan 364 días. Y yo sé con absoluta certeza que no sobreviviré para verlo. Porque anoche mientras intentaba dormir sentí algo. Una mano pequeña tocando mi hombro, fría como el hielo. Y una voz que era la de mi hijo, pero no era la de mi hijo, susurrando en mi oído. El bisabuelo dice que ya casi está listo para ti, papi. Dice que el hambre es muy grande, pero que puede esperar un poquito más. Mañana voy a quemar esta casa. Voy a destruir cada fotografía de mi familia. Voy a romper cada plato, cada vela, cada flor de cempasúchil que encuentre. Y luego, si tengo suerte, si encuentro el valor, haré lo que debí haber hecho hace 20 años. Terminar con esto de la única manera posible. Porque hay algo que mi abuela no me dijo aquella noche. Algo que descubrí en los últimos días buscando desesperadamente en los fragmentos del cuaderno de mi bisabuela que guardé sin saber por qué. La criatura no puede morir, pero puede quedarse sin portadores. Si todos los que elevan su marca desaparecen al mismo tiempo, el hambre no tiene a dónde ir. Se consume a sí misma. Desaparece en el vacío entre los mundos, incapaz de encontrar un nuevo huésped. Mi hijo ya está marcado. Yo todavía tengo la marca de hace 20 años. Y si los dos dejamos de existir antes del próximo día de muertos, no termino la frase.
No necesito hackearlo. Si están leyendo esto, si de alguna manera esta historia llegó a ustedes, tengo un solo mensaje: nunca toquen la ofrenda. Nunca. No importa cuánto hambre tengan. No importa cuánto se les antoje ese dulce, esa fruta, esa galeta que brilla bajo la luz de las velas. Porque hay cosas al otro lado que esperan exactamente eso. Cosas que usan las caras de nuestros muertos. Cosas que sonríen con demasiados dientes, y una vez que las dejas entrar, nunca se van. El hambre de los muertos nunca se sacia, solo se hereda.